hablar de violencia femenina, niña y adolescente. El primer caso es una situación de violencia de un docente o no docente de la institución, es decir, agentes de la institución que trabajan en la escuela. Bien. Se aborda estas situaciones, se divide en dos, en el personal docente y en el no docente. En el docente se tiene que actuar a partir del estatuto del docente de la provincia de Buenos Aires, que bueno, obviamente tuve que investigarlo, buscarlo, y en el artículo 137, que es el capítulo de disciplina, diferencia las sanciones y faltas graves y las leves. Obviamente en este caso violencia es una falta grave, que puede ser sancionada en una expulsión, digamos, que es exoneración, que cesás de tus cargos, o una suspensión. Bien, en todo el proceso de aplicar la sanción, lo que se hace también es darle el derecho a, ya sea la persona que agrede, como a la persona agredida, de darle el derecho a su defensa, ¿no? Digo, ¿estoy culpable o no? Y después tenemos el personal docente, que puede ser una persona que fue a mantener la escuela, la electricidad, a ver si me había ocurrido otros. Bueno, cualquier agente que no sea docente, ¿no? Ni administrativo, a eso no lo mencioné, que administrativos auxiliares entra en docente. Bien, para el personal no docente se tiene que actuar en función de la ley 3430, que dice más o menos lo mismo. Pero hay que implicar a la junta disciplinaria, que es lo que va a decir, son los que van a decidir la sanción que se va a aplicar. Y si es necesario, se va a llamar, digamos, a intervenir a la Asesoría General de Gobierno y también, si es necesario, a la Fiscalía. Sin embargo, en ambos casos los procedimientos pueden ser con una denuncia penal, ¿no? O sea, estas sanciones son directamente al cargo, no estás denunciando a la persona en sí. Por eso es que habla de la denuncia penal. Después tenemos la situación de violencia en el espacio escolar de una madre, padre, familiar, referente. Bien. Cuando ingresa una persona que va a ser un potencial agresor en la escuela, no hay que responder con más violencia porque la persona se va a sentir atacada. Entonces lo primero que se tiene que hacer es intentar dialogar con la persona, tranquilizarlo, en lo posible, tratar de hacerlo con más de una persona, y bueno, tratar de dialogar. Y si no se puede, y como último recurso se va a llamar al 911 y resguardar a los alumnos, ¿no?, lejos de esta persona, como es posible, obvio. Bien. Bien. Vamos a considerar, en casos de agresión física, primero obviamente llamar a los primeros auxilios, ¿no?, a la emergencia de la institución, o al 107, que yo no lo sabía, que es el servicio que brinda el Ministerio de Educación, y luego contactar a los referentes a cargo, obviamente que no sea el padre, madre, tutor que está siendo el que agrede, digamos, ¿no? Después, el equipo de conducción institucional está consolidado, digamos, por directivos, administrativos, también puede ser el equipo de orientación escolar. Lo que van a hacer es primero informar al inspector, después a la psicología comunitaria y pedagogía social, quienes también van a informar de la jefatura distrital. Y también se va a informar al equipo de orientación escolar, y si la escuela no tiene un equipo de orientación, se va a solicitar el equipo de otra escuela. Y por último dice que se tienen que tomar medidas para que el niño, niña o adolescente que fue agredido no sufra ningún tipo de estigmatización. Que acá me gustaría agregar que es algo que se tiene que hacer antes, ¿no?, de una situación así. Digamos, hablar sobre violencia. Después tenemos la situación de violencia en un sentido amplio, que me parece que es la que más se pasa, digamos, y se refiere a los casos de incumplimiento de las reglas de convivencia, o sea, en palabras sensitivas, violencia, una falta de respeto. Bien, algunas acciones
que se pueden hacer, hablan más o menos las tres de lo mismo, que es primero promover espacios de reflexión, ¿no? O sea, hablar con los alumnos, ¿no? De qué pasa si yo rompo las reglas de convivencia, ¿no? Cuando yo falto el respeto a alguien. Después habla de trabajar en el marco del proyecto de convivencia institucional, que es algo que nosotros hablamos un montón en tutorías, eh, que es que los chicos y todos los agentes de la institución ayuden, ¿no? Y colaboren todos en la construcción de estas reglas de convivencia. Y por último, la construcción de grupalidades que permitan generar mejores condiciones de habitabilidad en el juego. Bueno, ahí está. Yo hablaré un poco de hostigamiento en el espacio escolar. Así que bueno, por favor, la siguiente imagen. I love you. Bueno, el hostigamiento, ¿qué es lo que es? El hostigamiento es el padecimiento de uno o más miembros de la comunidad escolar. Son generalmente formas de agresión no física. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Siempre va a pasar o uno o más miembros que son afectados por el hostigamiento, que no siempre son físicas, aparece, pero mayormente siempre son de otros tipos que después lo voy a especificar más adelante. También es conocido como acoso escolar o bullying. Siempre se asocia a esto mismo, aunque los matices son muy pequeños de las diferencias. Generalmente cuando se habla de hostigamiento se habla de acoso social, acoso escolar o bullying. Las violencias no son situaciones de víctimas o victimarios. Se señala la importancia desde un enfoque situacional de pensar a los sujetos en situaciones y a la intervención del adulto como promotor, perdón, estoy medio nervioso, disculpe, promotora de la modificación de los roles que nunca están configurados de manera definitiva. Ok, y pasate a la siguiente, que también os quiero explicar con la siguiente parte, por favor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Sencillamente, que no hay un rol establecido como víctima o victimario, sino que depende mucho de las situaciones. Una persona que es víctima, por ejemplo, también puede ser en otra circunstancia agresor, o viceversa. Siempre depende del contexto y depende mucho del docente a cargo, como dice acá. Hay que tener mucha atención. Los adolescentes son personas en formación constante. Nosotros, cuando éramos chicos, no somos iguales como somos ahora. Estamos en un constante cambio y están buscando una identificación personal. Se buscan formar ellos mismos. A lo cual, si nosotros identificamos seriamente quién es el agresor, por ejemplo, el que hace la violencia, se puede identificar y se puede revertir, se puede modificar antes de que sea una persona adulta y sea una actitud ya permanente. Bueno, la siguiente imagen, por favor. Los tipos de hostigamientos sí se pueden resumir en estos pocos. El hostigamiento físico, aunque no es el que no es el más frecuente, ocurre, y bueno, son los golpes, piñas, empujones contra otra víctima. También el psicológico y el verbal. El verbal vendría a ser las puteadas, el insulto, la degradación al otro, y el psicológico ya busca dañar a un nivel más personal. Ya vienen a ser amenazas, hostigamientos. También hay una que no puse, pero también es muy importante, la agresión no física, que vendría a ser la de robo de cosas, el robo de mochilas, buzos, celulares, y dejarla escondidos, simplemente con el fin de molestar o agredir a otra persona. También tenemos la agresión sexual, que es un poco lo que hablamos con el profesor antes. Simplemente que dos chicos de la misma edad, uno se quiera propasar con el otro en un ámbito sexual, con un juego. Yo vi, por ejemplo, un video donde contaba una chica que un compañero de ella quería hacer un juego de propasar, bajar la mano de la cintura, ella no lo dejó y bueno, ahí vienen los insultos, las bardeadas, a lo cual es una situación muy incómoda. También tenemos la agresión social, que tendría a ser, tiene dos tipos específicamente, la directa y la indirecta. La directa vendría a ser como alejar, sacar de los grupos, menospreciar a otros socialmente. Y la indirecta vendría a ser como ignorar a la persona, como que ya no exista, como tratarlo como un objeto que no tiene ningún valor. Y bueno, después tenemos el ciberbullying o el bullying cibernético, que bueno, como dijimos, es la agresión por las redes sociales que en pandemia ha aumentado mucho, significativamente. Un parate acá que yo quería agregar porcentajes, pero que lo leí al último momento, me pareció muy interesante, pero bueno, que no pude, que decía que en 2016 se aumentó un 87% de los casos de hostigamiento de bullying, de los acosos cibernéticos.
También en las escuelas en Argentina, 1 de cada 4 chicos sufre bullying y hostigamiento. Y generalmente esto los que más pasan son de 3 tipos, de género y físico, tipo, dijimos uno mucho físicamente, discrimina mucho la comunidad LGTB, hay personas que son gays, trans, lo discrimina mucho simplemente por su identificación sexual. Hay como un miedo a la diversidad sexual, aparece en ese aspecto, como que los más chicos menosprecian o tratan mal a las personas que tienen otra orientación sexual. Y bueno, y después a la física, las que ya conocemos normalmente. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, lo que ocurre mucho acá es la violencia simbólica. La violencia simbólica, ¿qué es lo que es? En ella se naturaliza el dominio, se naturaliza el dominador ejerce un modo de violencia indirecto y no físico en contra de los dominados, los cuales son inconscientes de esta práctica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que siempre hay una violencia hecha, no tiene que ser exactamente física, sino que ya con la social ya puedes controlar a una persona y esta persona no se da cuenta, ya lo naturaliza de tal forma que ya cede, ya sabe cuál es su lugar, que lo están imponiendo los demás. No es algo que él se quiera revelar, porque él incluso no es consciente de este acto incluso. La siguiente, por favor. Bueno, para que exista una situación de hostigamiento, tienen que tener en clave 3 cosas. La primera, es como lo decía justo el profesor, quería meterme, pero bueno, sería como adelantar los bocados. Bueno, es la asimetría. Siempre hay una situación de poder que uno tiene más poder que el otro, ya sea social, ya sea físico, ya sea verbal, no importa. Siempre que hay una situación de poder que uno pueda oprimir al otro, tiene que pasar eso para que haya hostigamiento. También es muy importante la intencionalidad de daño. El victimario tiene que intentar hacer daño a una víctima en concreto, ya sea insultos, difamando, burlándose, entre otros. Y la reiteración. Generalmente puede pasar una sola vez, si lo casamos en el acto, se puede cortar. Pero bueno, generalmente es una reiteración por un periodo largo de tiempo. Ahí estas 3 cosas son esenciales para que haya un hostigamiento en sí. La siguiente, por favor. Las consecuencias y los efectos que tiene el hostigamiento de las personas. El alumno que recibe el acoso escolar puede sufrir de distintos efectos psicológicos negativos. Nos debe, nos debe hacer reflexionar sobre el grave impacto del acoso en el resto de las vidas de las personas afectadas. ¿Qué es lo que quiere decir esto antes de leer bien los efectos? Cuando una persona es hostigada, acosada o bullyingada, no solamente le afecta en ese mismo instante, sino por el resto de su vida, lo puede marcar de una forma psicológica muy negativa. Los principales y los más comunes, cuáles son, es el estrés, ansiedad y la depresión, que generalmente siempre ocurren que a la persona que le hacen bullying siempre está estresada, está sola, apartada, tiene ansiedad todo el tiempo. También lo que aparece es la somatización. ¿Qué es lo que sería esto? Yo no sabía, tuve que investigar. La somatización vendría a ser, le explico la versión más común a la más grave. Vendría a ser cuando una persona se enoja, una persona cuando se enoja, hay una emoción interna a lo cual produce un efecto físico notorio. Vendría a ser, cuando yo me enojo, me pongo rojo. Es algo físico que afuera se puede ver fácilmente. Otro ejemplo muy común es cuando al momento del examen. Los chicos cuando van a tener un examen, cuando no estudiaron, se sienten muy nerviosos, muy mal, ¿qué es lo que pasa? Tienen dolores de panza. No hay ninguna causa para que el chico tenga dolor de panza, pero por esa emoción grave, fuerte, le producen esos dolores. A todos nos habrá pasado con alguna otra cosa, o ganas de ir al baño. Uno no tiene ganas, pero por esa emoción lo produce. Bueno, La famosa imagínense lo que frase, estoy somatizando. Es nunca la como, escuché en mi vida. ¿nunca lo dijiste? ¿Cómo que No, no? Ahí tengo un, había baja autoestima, ¿no? También, Juli. también. Es un síntoma muy común y muy grave, sinceramente, que la persona siempre se siente a menos todo el tiempo. Y bueno, las mutilaciones acá vendrían a dañar tanto a la persona, tanto sus emociones, que demuestra incluso físicamente lo que siente, tiene dolor de cabeza, no quiere ir al colegio, le duele una cierta parte del cuerpo, simplemente por el hostigamiento de sí que le pusen los compañeros. Bueno, problemas sociales y de futuro laborales.
esto lo marca de por vida a la persona, que ya no puede socializar correctamente y tiene problemas, e incluso va a buscar laburo, ya que una persona se acostumbró tanto tiempo con la violencia simbólica a agachar la cabeza, busca siempre hacer eso inconscientemente, y es un problema muy serio. Y bueno, el problema más serio que vendría a ser es el suicidio, que bueno, no quiero indagar mucho en eso, porque después lo van a contar mis compañeros, pero es lo más grave que puede llegar a pasar. Por favor, la siguiente imagen, diapositiva. Las intervenciones, y ya vamos cerrando un poquito con mi parte, a la hora de intervenir se debe promover un espacio de reflexión con docentes, alumnos y familiares. Hay una necesidad de políticas de cuidado. ¿Qué es lo que quiere decir esto antes de seguir a la siguiente parte? Si yo como docente sé que hay unas situaciones conflictivas y yo la quiero solucionar, nunca tengo que hacerlo solo, nunca tengo que citar a los padres y a los chicos. Por ejemplo, no existe una situación de violencia física. Ocurre, yo lo llamo a los padres y llamo a los alumnos y estoy yo solo, puede ser que los padres estén enojados, incluso quieran ellos mismos agredir a los otros padres, y sería una situación que a mí se me escaparía de las manos. Siempre es esencial el acompañamiento docente, ya sea de otro profesor, equipo directivo, secretaría, quien sea, alguien que te acompañe, nunca estar solo. Y bueno, y tratar siempre de mantener un ámbito de tranquilidad y de reflexión, siempre tener dominio nosotros sobre la situación. Por ejemplo, si un padre se violentiza, tratar de nosotros ubicarlos rápidamente antes de que pase a las cosas más graves. Bueno, con última, y ya vamos cerrando con esto. En sí, las intervenciones tienen que ser las siguientes. La siguiente imagen, por favor. I love you. Bueno, las intervenciones en sí tienen que ser escuchar respetuosamente a los niños y niñas adolescentes que hablen, disculpen, que hablen de situaciones de hostigamiento en cualquier espacio, ya sea que sea en tu aula, cuando tienes tu obligación, ya sea en el recreo, ya sea en otras partes, no importa. Siempre un chico que quiera hablar de estos problemas, para ahí es el único espacio seguro donde el chico puede hablar de lo que le está pasando. Y nosotros somos la principal contención a veces, que a veces la familia ni los escucha. El equipo de orientación escolar acordar una estrategia de intervención con el equipo de coordinación institucional. Simplemente las estrategias que tenemos que organizar tiene que ser con el equipo de orientación escolar, que yo investigándolo, vendría a ser quien diagnostica y intenta de resolver los problemas escolares en sí. Y con el equipo de conducción institucional, vendrían a ser los que coordinan bien la escuela. Bueno, hay que hacer una estrategia en conjunto. Yo, por lo que yo interpreto, yo tomo como orientación escolar como gabinete. Yo lo interpreto. Puede que esté equivocado, pero bueno, yo lo interpreto así. Yo por lo que estaba leyendo. Si la situación institucional no cuenta con un equipo de orientación escolar, se le informará al inspector de nivel para que solicite la modalidad psicológica comunitaria y pedagógica social. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si no hay un equipo de orientación escolar, hay que pedir otro tipo de ayuda al inspector, alguien que nos dé una mano, ya sea un pedagógico social o pedagógico comunitario. Bueno. El equipo de conducción institucional deberá informar la situación a la familia de los niños y niñas adolescentes con el fin de comunicar las estrategias que se llevarán a cabo para revertir la situación. Siempre informar a los padres todo lo que se está haciendo y todo lo que se va a hacer para revertir la situación. Simplemente es eso. Conversar con los padres de los involucrados involucrados en el conflicto para revertir una situación que genera malestar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Simplemente comunicarlos y tratar de ver cuál es el problema en sí, qué es lo que está pasando. Acá quiero hacer un hincapié y fijarse mucho en lo que está pasando con el chico, ya sea el agresor, porque generalmente, no siempre en todos los casos, pero generalmente el agresor siempre repite lo que ve en su casa. Si el papá también hace violencia con la pareja, ya sea con la familia o con el mismo chico, el chico simplemente repite lo que aprende. Así que bueno, siempre hay que indagar mucho y tener esas conversaciones, saber qué es lo que está pasando con el chico. Las estrategias deben debe considerarse a los grupos en base de una relación respetuosa, aceptar la diversidad y revisar los vínculos violentos con el fin de generar condiciones perdón, mejores, ay, que acá se me traba, perdón, es que me sale la parte de abajo y no me deja leerlo. Mejores condiciones de habitabilidad en las escuelas. ¿Eso? Gracias.
¿Qué es lo que quiere decir esto? El grupo es fundamental para todas estas cosas. Siempre cuando hay una situación de violencia, generalmente el grupo ya está normalizado y acostumbrado a todo lo que está pasando, a lo cual la intervención también tiene que ser en el grupo, no solamente con los chicos afectados. Y siempre tener que respetar la diversidad, por lo que dije antes, generalmente el mayor tipo de agresiones son a la comunidad LGTB, a la identificación sexual, identidad de cada persona. Así que bueno, siempre tratar de hablar de respeto y diversidad. Bueno, ya es de mi parte. Jessy. Bueno, yo voy a hablar de violencia hacia los docentes. Bueno, esta situación de violencia hacia un docente tiene un gran impacto, ya que tensiona su rol, su figura de autoridad, ¿sí? Y el sistema de relaciones en sí mismo. Son tres las situaciones que se pueden dar. Violencia en el espacio escolar entre alumnos entre adultos de la misma institución, violencia de un niño, niña o adolescente hacia un docente, o en tercer caso, la violencia de un padre, madre, familiar o tutor hacia un docente. Esas son las tres. Más abajo, más abajo. ¿Cambió? Y bueno, en general es mucho de lo que ya habló Agus, las intervenciones, esta ya la pasamos. Las intervenciones en general son similares a lo que habló Agus. Por ejemplo, de violencia en relación de dos adultos de la institución educativa, bueno, lo que se hace es actuar bajo el estatuto docente y el reglamento general de las instituciones educativas. Sí, que bueno, es más o menos lo que había contado Agus. Después, si pasamos a la siguiente, es la violencia de un niño adolescente hacia un docente. Bueno, acá lo principal es el diálogo y la reflexión, ¿sí? En cuanto a los modos de cómo relacionarse, y después tratar de contener al alumno pensando en que esa situación de violencia en realidad es una expresión de por ahí lo que él vive, puede ser en su hogar o en diferentes situaciones. O sea, básicamente, bueno, como todo, lo principal es el diálogo y poder ver por qué sucedió esa situación de violencia y poder reflexionar sobre eso. Pero bueno, también hay otras herramientas, como bueno, puede ser el equipo de orientación escolar, bueno, y después si la situación ya también es más grave, hay que comunicar a los padres, se puede también, como último recurso, contactar asistencia local para abordar ya la situación y toda la familia. Bueno, y el último caso, que es como el que ya decía, de un padre, madre familiar u otro referente hacia un docente. Bueno, en este caso es igual, como decía Agus, una vez que el adulto que está enojado ingresa al establecimiento, lo principal es el diálogo y preferentemente no estar solo ante esa situación, siempre con otro docente, con otra persona que nos pueda ayudar y que también participe de la situación, digamos. También hay que cuidar al menor o al niño, niña, adolescente de que no sufra señalamientos o estigmatizaciones, ¿sí? Porque, bueno, queda como muy ligado a la situación, ya que es el adulto el que lo representa, que viene enojado a agredir a un docente. El menor queda muy expuesto, de hecho. Bueno, si con el diálogo no se puede manejar la situación, se debe llamar al 911, bueno, y en caso ya de que ocurra agresión física, bueno, lo primero a realizar son los primeros auxilios, después también hay que dar intervención a la jefatura distrital, y en caso que el docente lo considere necesario, puede tomar medidas legales. Y bueno, también lo maneja el equipo institucional, y hay que tener, como ya decía, especialmente cuidado con el menor para que no sea señalado. Eso. Básicamente se actúa
similar a las agresiones cuando son las primeras que dijo Augusto. Estoy un poco nerviosa. Bueno, eso, más que nada.